Buenas noches. Hoy día les hablaré de la reforma agraria. Les saluda Jesús Narciso, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. En la introducción hablaré un poco del contexto del Perú, por qué se creía importante o necesario poner esta reforma agraria en su momento y qué fue lo que impulsó esta decisión en aquel entonces. Como podemos notar, en nuestro país hace mucho tiempo se necesitaba un cambio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque no existía una equidad en la tenencia de tierras. Entonces, antes de la reforma, la mayoría de tierras estaban en manos de grandes terratenientes y empresas extranjeras. La reforma agraria buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos y pequeños agricultores. Como segundo punto, faltaba lo que era una modernización de la agricultura. La estructura agraria preexistente era obsoleta y poco eficiente. Entonces, con la reforma se permitió la mejora tecnológica y la adopción de prácticas más productivas. En el tercer punto podemos ver la preservación de los recursos naturales. La concentración de tierras en los grandes latifundios estaba agotando los recursos naturales. Con la reforma agraria se promovería el uso sostenible de la tierra y la protección del medio ambiente. Como cuarto punto podemos ver la reducción de tensiones sociales. La desigualdad entre las personas que gobernaban o tenían el poder de las tierras generaba el conflicto con los campesinos. Entonces, este roce se buscaba mitigar. Entonces, la reforma, ¿qué es lo que hacía? Era promover la sociedad más justa entre estas facciones. Entonces, una vez implementada la reforma agraria, esta genera un impacto grande en nuestro país, que lo podemos ver reflejado en lo económico, lo político y lo social. En lo económico, la reforma agraria favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierra. Es decir, el campesino podía acceder a tener parcelas para poder trabajarlas, pero esta vez siendo él el encargado de esa tierra. Entonces se prohibió el latifundío, lo que evitó la concentración excesiva de tierras en manos de unos pocos. Las tierras excedentes debían ser enajenadas por el propietario o la autoridad, lo que permitió una redistribución más equitativa de la tierra. En lo político podemos ver que la reforma agraria transformó profundamente la realidad del campo, es decir, cambió todo el esquema que se conocía hasta ese entonces. Eliminó muchas de las causas de conflictos sociales que venían incubando desde la conquista. Es decir, desde que el Perú fue conquistado por el virreinato hasta la fecha, los cambios no se habían hecho. Por más que nosotros habíamos sido libres, en el Perú el campesino no conocía esa libertad. Entonces, a partir de esto ya cambia. También se generan condiciones de latente conflicto que podrían derivar a una explosión social. En lo social, podemos notar lo siguiente, que aunque la reforma agraria haya sido un hito en la historia del Perú, su olvido hace que algunas comunidades aparezcan como grupos sociales de larga data. Las categorías antiguas previas a la reforma aún están en uso hoy, aunque se expresen en nuevas palabras. Ahora, bajo este contexto se viene una controversia, ¿no? Que dice, ¿se considera beneficiosa la reforma agraria? Entonces, en lo personal, puedo decir que considero que no fue beneficiosa, porque después de 40 años tuvo resultados mixtos. Es decir, por un lado, mientras que liberaba al campesino de las ataduras serviles y amplió la ciudadanía peruana, siendo el país que integró más que ningún otro, sin embargo, sus propuestas productivas resultaron utópicas y carecieron de sentido práctico, lo que provocó un serio retraso en la productividad agraria. El presidente Velasco, al poner fin a la hacienda oligárquica, optó por mantener y ampliar la gran propiedad denominada la cooperativa o sociedad agrícola de interés social. Bajo estos nombres, el campesino
percibe al Estado como el nuevo dueño de la tierra. Entonces, surgieron problemas y contradicciones. La disciplina del antiguo régimen había desaparecido y los intereses de los grupos de campesinos eran diversos. Además, la época estaba marcada por precios controlados, donde los ministros establecían los precios de los productos. Para compensar a las ciudades, se aplicó una política de precio diferenciado, donde los productos del campo se ofrecían a precios más bajos para ayudar al proletariado a fin que puedan llegar al fin de mes. Sin embargo, la estrategia perjudicó al campo y evitó los posibles beneficios de la reforma agraria. El intercambio entre el campo y la ciudad se volvió abismal. La reforma entregó la tierra a administradores que representaban nominalmente al campesino, pero al mismo tiempo afectó económicamente al campo en su conjunto y aumentó la pobreza rural. Surgieron problemas sociales y dificultades económicas. Los beneficiarios, en su mayoría pobres, buscaban soluciones por sí mismos. El modelo asociativo implementado por el general Velasco no logró autogestión ni prosperidad. Las tomas de tierra por parte de los beneficiarios contra las cooperativas se multiplicaron, parcelando la tierra. Esto eliminó la economía de escala necesaria para una operación moderna y viable. Como resultado, el campo dejó de crecer, la rentabilidad agraria disminuyó y la producción de alimentos retrocedió. A pesar de todos estos desafíos, se puede rescatar algo, que el campesino había adquirido ciudadanía y derechos políticos, avanzando en su integración a la nación y afortunadamente Sendero Luminoso no logró incendiar completamente la pradera campesina. De lo contrario, aún estaríamos intentando apagar estos Andes. Conclusiones. En resumen, la reforma agraria generó tensiones y desafíos en la economía peruana, debido a la falta de implementación de gestión y acompañamiento adecuado por el gobierno. Eso sería todo por mi parte y gracias por su tiempo.